Donald Trump y Recep Tayyip Erdogan se comprometen a estrechar los lazos durante el encuentro bilateral en el despacho Oval de la Casa Blanca. Trump tiene algo fuertemente deseado por el líder turco, los aviones caza, y Trump parece dispuesto a levantar las sanciones, aunque con condiciones. Vamos en breve por todos los detalles de esta historia. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Donald Trump presiona a Erdogan con la compra de petróleo ruso, la herramienta que considera clave para ablandar las posiciones de Moscú en la guerra en Ucrania. Ello a cambio de levantar las sanciones a la venta de los aviones F-35 y F-16. Dinamarca cierra sus aeropuertos y alerta a la OTAN tras los sobrevuelos que calificó de ataque híbrido sistemático. Las autoridades de Copenhague evitan acusar directamente a Rusia, pero afirman que la operación es obra de un profesional. Tenemos el análisis. Y golpe al mercado de la industria automotriz alemana. Bosch, el mayor proveedor de piedras en el mercado automotriz mundial, anuncia el despido de unos 13.000 trabajadores en suelo alemán como parte de su plan de ahorro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a Recep Tayyip Erdogan, su homólogo de Turquía. Y Erdogan quiere aprovechar la buena relación que mantienen ambos para poder cerrar un acuerdo para la compra de cazas F-35 y F-16. Líderes republicanos ya señalaron que el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos a la venta de aviones de combate a Ankara podría levantarse pronto. La guerra en Ucrania también ocupó un lugar en la comparecencia frente a los periodistas. Según Trump, el mandatario turco podría ejercer una gran influencia sobre Vladimir Putin si así lo quisiera. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente Trump ante Erdogan. Somos amigos desde hace mucho tiempo, incluso durante los 4 años que estuve en el exilio, injustamente, como se ha demostrado, por unas elecciones amañadas, ya saben. Él sabe más que nadie de elecciones amañadas. Broma con una sorpresa también del presidente turco, Donald Trump, y queremos la perspectiva con quien ven, con José Díaz Briceño, periodista en Washington. José, en primer lugar, claro, ¿cómo se tomó Erdogan esa broma, digámoslo, de Donald Trump? Sí, no es un secreto que el presidente Trump tiene una admiración con los hombres fuertes, incluyendo al propio presidente Erdogan, y sin embargo, este halago que el presidente Trump intentó lanzar en esta breve presentación con la prensa resultó más bien una crítica, algo que algunos en las redes sociales consideran fue una crítica certera ante el papel antidemocrático que ha jugado Erdogan en varios de los comicios en su país. José, el posible levante de sanciones al gobierno de Turquía, ¿estaría dispuesto Erdogan a poner en el congelador los tratos comerciales con Rusia? Hablemos de armamento, hablemos de petróleo, para que Estados Unidos le venda los largamente añorados aviones caza que se comenta allá en Washington a esta hora. Sí, como sabemos, la situación de Turquía para tener acceso a equipos sofisticados militares procedentes de Estados Unidos ha sido uno de los principales irritantes en la relación con Turquía y Estados Unidos desde hace años. La adquisición de estos aviones F-35, de los que el propio Turquía era partícipe como productor y que quedó excluido luego de la compra de algunos sistemas para repeler ataques con misiles comprados directamente a Rusia. Esa posición por parte de Estados Unidos, tanto de la administración Trump como de la antigua administración Biden, no ha cambiado. Apenas una carta el mes pasado por parte del Departamento de Estado al Congreso dijo todavía seguimos con las mismas condiciones mientras Turquía siga usando estos aparatos de fabricación rusa, no podrá haber un acceso al programa de F-35. Así es que ni siquiera el dejar de comprar petróleo ruso pareciera ser una situación que pudiera ayudarle a acceder a este equipo. Y hay coincidencia en señalar que la presión de Trump contra el petróleo ruso buscaría ablandar la actitud de Rusia en la guerra de Ucrania, algo que hasta ahora Trump no ha logrado. Y Trump dijo que Erdogan podría mediar, incluso si quisiera. ¿Qué más se dijo sobre este tema?
Así es, el presidente Trump dominó la conversación en la oficina oval previa a una reunión que duró 2 horas y justamente ahí se refirió con el enojo que tenía en general con el presidente Putin, algo que viene repitiendo desde hace algunos días ante su frustración por no llegar a un cese al fuego que él supuestamente está impulsando. Y sin embargo, en el caso de Turquía, como sabemos, ha jugado un papel de equilibrista, pues ha impulsado algunas iniciativas de mediación entre los dos países y ha apoyado, por ejemplo, Ucrania con la venta de algunos armamentos. Al mismo tiempo, sin embargo, se opone a las sanciones occidentales con Rusia y es uno de los principales clientes de petrolíferos rusos y es por eso que es difícil en este momento pensar que básicamente Turquía pudiera deshacerse de esa compra de productos energéticos. Hay que decir que a esto se complica aún más que el presidente Trump sigue manteniendo un 15% de aranceles sobre las exportaciones turcas a Estados Unidos. Todo esto se habló en esta reunión de la que todavía no tenemos exactamente un comunicado sobre lo que se acordó. José Díaz, muchas gracias por estas informaciones allá en Washington. Y tras varias incursiones de drones en el espacio aéreo de Dinamarca, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró estar trabajando con la OTAN para mejorar la seguridad de las infraestructuras críticas del país. Ello luego de lo que Dinamarca llamó ataques híbridos sistemáticos con drones en su territorio, llevadas a cabo por un profesional. Rusia negó su participación, pero las sospechas europeas de momento van a Moscú, tras una serie de incursiones rusas en el espacio aéreo europeo ocurridas este mes. Este punto en medio del cielo oscuro es el presunto dron que sobrevoló el aeropuerto danés de Aalborg. Según un testigo, las luces se encendían y apagaban como si se tratara de un juego. El aeródromo también sirve como aeropuerto militar. Este se suma a la lista de serios incidentes que están poniendo a prueba la seguridad en Europa. Esto ciertamente no parece una coincidencia. Al contrario, parece sistemático. El principal sospechoso de la incursión vuelve a ser Rusia, quien a su vez niega su implicación. Los primeros ciberataques e incidentes con drones en los que se sospecha de la autoría de Moscú se remontan a 2017. Los más recientes, la incursión de drones en Polonia el 10 de septiembre, que obligó a cerrar varios aeropuertos. El día 20, un ciberataque en los aeropuertos de Berlín, Londres y Bruselas. 2 días después, drones sobrevolaron Copenhague y obligaron a cerrar el aeropuerto. También el de Oslo cerró tras el avistamiento de un dron. Y el miércoles por la noche, los drones avistados cerca del aeropuerto danés de Aalborg siguieron, al parecer, un patrón similar al de los que sobrevolaron Copenhague, pero aún no se ha podido demostrar que estén relacionados. Aún no sabemos con certeza quién está detrás de esto. Pero todo indica que se trata de alguien profesional, dada la naturaleza sistemática de la operación en tantos lugares, casi simultáneamente. Esto es lo que yo definiría como un ataque híbrido con diferentes tipos de drones. No solamente las autoridades danesas están preocupadas, también los pasajeros. Es inquietante. No sé qué pensar. Al parecer, esto es a lo que tenemos que acostumbrarnos. Las autoridades danesas no descartan que haya más incidentes en la infraestructura aérea en los próximos días. Bueno, ¿y cómo deberían actuar los países de la OTAN ante lo que creen sería una provocación de Rusia? Se lo preguntamos a quien ven, a la experta en seguridad y cuestiones militares, a la doctora Marina Mirón del King's College de Londres. Marina, muy bienvenida. ¿Y cómo debería actuar entonces ahora mismo Europa, los países de la OTAN, considerando que Rusia ha negado su responsabilidad? ¿Responder acaso reforzando la seguridad propia o dejarlo pasar por ahora? Buenas tardes. Pues es una pregunta muy interesante porque de momento no se sabe con certeza que ha sido Rusia quien es detrás de este ataque. La policía de Dinamarca está todavía investigando el caso, es decir, que es muy importante determinar el origen de estos drones y también el rango, si tienen insignias, quién podría haber sido un operador, porque podría ser también un actor no estatal.
Es decir, que antes de formular una respuesta hay que tener toda la certeza que se puede tener en este caso y todas las pruebas, por un lado. Por otro lado, eso nos enseña que tenemos un montón de debilidades en cuanto a la infraestructura crítica dentro de la Unión Europea, y quizás es ahora el tiempo para pensar cómo se pueden reforzar estos lugares antes de que pase algo serio, porque de momento vemos drones, no sabemos si llevan ojiva o están haciendo reconocimiento, pero en cualquier caso sabemos que países como Rusia, como Ucrania, como China, como Israel operan drones, pero también un montón de actores no estatales tienen acceso a estas tecnologías. Es decir, que esta vulnerabilidad que tenemos que tomarla en serio. Da igual quién ha sido el que ha lanzado estos drones. Usted dice hay que tomarse esto en serio. En la OTAN se recuerda que son varios incidentes en apenas un mes. Dinamarca está hablando de una situación sistemática. ¿Es momento para los europeos estar preocupados? El momento para los europeos, después del ciberataque, después de los drones, es para pensar cómo se pueden modificar, por ejemplo, software que se utiliza en los aeropuertos para no tenerlos tan conectados, porque siempre habrá partidos interesados en hacer daño o causar incertidumbre, porque esto, al cerrar un aeropuerto, se pierde también un montón de dinero. O sea, es un daño económico bastante grande y aunque no haya una amenaza militar, sí que se producen daños. Es decir, que deberíamos revisar la infraestructura crítica y su protección dentro de la alianza. Muy interesante, doctora Marina Mirón. Muchas gracias. Y en este contexto, muchos países europeos intentan adaptarse a esa situación de incertidumbre e inseguridad. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, advirtió este jueves de la expansión acelerada de las capacidades de guerra de China y Rusia en el espacio. Lo hizo en el tercer Congreso Espacial de la Asociación Federal de la Industria Alemana, celebrado aquí en Berlín. Pistorius recalcó que el comportamiento ruso en el espacio supone una amenaza real que no se puede seguir ignorando. El titular de Defensa de Alemania aseguró que Moscú está posicionando sus satélites de reconocimiento en una proximidad inmediata a los sistemas espaciales de las Fuerzas Armadas de Alemania y de las naciones aliadas. Y por ello abogó por intensificar la defensa espacial de Alemania, de Europa y de la OTAN. Escuchemos. Rusia y China han ampliado rápidamente sus capacidades de guerra espacial en los últimos años. Pueden interferir, cegar, manipular o incluso destruir satélites. En el espacio no hay fronteras ni continentes. Allí Rusia y China son nuestros vecinos directos. Los sistemas militares alemanes ya se han visto afectados por ataques de interferencia. Y no solo apuntan contra las tropas, sino también contra la economía y la sociedad en su conjunto. Y cambio de asunto, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Palestina volvió a estar en el centro del debate. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, intervino por videoconferencia después de que Estados Unidos bloqueara su visado. Y Abbas agradeció a los países que han, dijo, reconocido recientemente al Estado palestino, entre ellos Francia, Reino Unido y Canadá, e instó a otros a seguir su ejemplo. Dijo que su pueblo no abandonará su tierra y que la paz solo será posible con un Estado palestino libre y con Jerusalén Este como capital. Y quiso dejar clara también su postura sobre los ataques, la masacre terrorista de Hamas del 7 de octubre. Escuchemos. Lo que está haciendo Israel no es solo una agresión, sino un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad, documentado y monitorizado. Quedará registrado en los libros de historia y en la conciencia global como uno de los capítulos más horribles de tragedia humana de los siglos XX y XXI. Rechazamos las acciones de Hamas del 7 de octubre, que tuvieron como objetivo a civiles israelíes y los tomaron como rehenes, porque tales actos no representan al pueblo palestino ni su justa lucha por la libertad y la independencia.
Y en el marco de esa Asamblea General de Naciones Unidas, nuestra corresponsal Carol Guerrero habló con el presidente de Guyana, Irfaan Ali, para preguntarle sobre la situación en la región, especialmente la relación con la vecina Venezuela y el conflicto diplomático abierto por la región del Esequibo. Escuchemos lo que dijo. Somos un país muy pacífico. Respetamos nuestra región como una zona de paz y queremos que siga siéndolo. Le pedimos a Venezuela que cumpla con el derecho internacional, que respete la Corte Internacional de Justicia, que participe en el proceso de la Corte y se atenga a sus resultados. Como hemos reiterado, tenemos la responsabilidad colectiva en la región de combatir todo tipo de delincuencia, el crimen transnacional y el tráfico de drogas y de personas. Por eso nos hemos unido todos, para garantizar la seguridad de nuestras regiones y protegerlas de estos graves delitos transnacionales, salvar vidas y velar por nuestras comunidades. Y vamos ahora con una mala noticia que en Alemania. Los detalles con mi colega Belén Palancar. Bienvenida. Gracias, Jenny. Pues sí, nuevo golpe al motor alemán. Bosch, el mayor proveedor mundial de la industria automotriz, ha anunciado este jueves la reducción adicional de 13.000 puestos de trabajo como parte de sus planes de ahorro hasta 2030. Y es que el fabricante asegura que las condiciones del mercado se han vuelto aún más desafiantes. Los recortes de empleo se darán en especial en la división dedicada a la movilidad, que pierde millones al año, y especialmente las fábricas de Alemania. Representantes del sindicato rechazaron la medida, que calificaron como una reducción histórica que será devastadora en muchas regiones. Vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para ampliar este tema con nuestro compañero Ezequiel Daray. Ezequiel, escuchábamos este miércoles al canciller Merz decir que se reunirá con la industria automotriz para ayudarlos porque es un sector clave. ¿Qué tan importante es Bosch dentro del sector y por qué llega a esta situación? Bueno, Belén, es el fabricante de autopartes más grande del mundo y es tal vez el secreto mejor guardado de la tecnología del vehículo alemán. Los motores de combustión tienen una electrónica de Bosch que controla absolutamente todo. Ocurre que ya un cuarto de los autos que se venden son eléctricos y Bosch ha tenido que transformar también todo su sistema de producción para adaptarse a la movilidad eléctrica, haciendo enormes inversiones. Y lo cierto es que el auto eléctrico recién está empezando a despegar y no han conseguido amortizar todas esas inversiones y por eso las pérdidas de dinero. El sector de movilidad dentro de Bosch representa el 60% del negocio, es muy grande. Recordemos que Bosch también fabrica, por ejemplo, electrodomésticos, pero el sector movilidad es clave y por eso de aquí al año 2030 necesitan hacer recortes de 2.500 millones de euros por año y esto va a incluir obviamente, lamentablemente, a mucho personal. No quedó claro en todo este recorte qué va a pasar con las filiales de Latinoamérica que emplean a muchísima gente, pero la buena noticia es que el negocio allí funciona mejor. Ezequiel Daray, Bolsa de Frankfurt, muchas gracias. Y en Estados Unidos, este jueves, Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que asegura la permanencia de TikTok en el país. El acuerdo con su matriz china ByteDance transfiere la app a manos estadounidenses. Un 80% quedará en control de inversores estadounidenses, con Oracle jugando un papel clave en la operación. Se trata de un consejo de 7 miembros, 6 de ellos estadounidenses, que controlará la nueva compañía a través de una sociedad cuyo valor, aseguró el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, será de cerca de 14.000 millones de dólares. Según la Casa Blanca, ni ByteDance ni autoridades chinas tendrán acceso a los datos. Con esto termina la incertidumbre legal de la red social usada por 180 millones de personas en Estados Unidos, con cuya resolución Trump busca proteger la seguridad nacional. Y también este jueves allí el presidente estadounidense ha anunciado ayudas a los agricultores que se enfrentan a graves problemas como altos costes de producción, bajos precios de venta, sequía y los polémicos aranceles comerciales de la administración estadounidense. Y será justo una parte de los ingresos arancelarios lo que recibirán los agricultores. Trump se ha mostrado confiado en que la medida beneficie a largo plazo a la agricultura del país. Hasta ahora la política arancelaria de Trump no ha dado sus frutos. China era uno de los principales compradores de productos agrícolas de Estados Unidos. Debido a las disputas arancelarias, las exportaciones se han desplomado temporalmente. Los aranceles también han encarecido la maquinaria agrícola y fertilizantes. En su campaña electoral, Trump prometió fortalecer las zonas rurales, lo que le valió muchos votos en dichas regiones.
La Casa Blanca quiere volver a subsidiar a los agricultores. Lo comentamos con Ana Nieto, nuestra analista en Nueva York. Ana, ¿de dónde va a sacar el dinero Donald Trump? El presidente ha dicho que van a usar fondos provenientes de los aranceles para financiar esta asistencia a los agricultores. Trump admite que estos van a estar en aprietos durante un tiempo hasta que su política comercial les resulte beneficiosa. El presidente, en cualquier caso, no ha hablado de las cantidades que va a disponer, pero de momento no va a poder hacerlo porque se lo tiene que autorizar el Congreso. Él no puede disponer de esas cantidades por sí mismo y es posible que esto no esté listo hasta el año 2026. Por otro lado, aún está pendiente en el Tribunal Supremo una sentencia sobre la autoridad de Trump para imponer la mayor parte de los aranceles. Si se le niega, el Estado va a tener que devolver este dinero, con lo cual seguirían los aprietos. No es la primera vez que el campo recibe millones de la administración por problemas comerciales. Ya sucedió en su primer mandato y entonces se usó un programa del Departamento de Agricultura que destinó más de 20.000 millones de dólares en 3 años a un campo que ya está, por otro lado, bastante subsidiado. En aquel momento, uno de los antiguos economistas jefes del Departamento de Agricultura, con Barack Obama, dijo que se habían usado más fondos que en el rescate de la industria automotriz en el año 2008. Ana, y mientras tanto, en Washington crece la tensión por un nuevo cierre de gobierno con importantes ramificaciones económicas. ¿Cuál es la disputa? Republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo en la ley de financiación del año fiscal que comenzará el miércoles que viene, el 1 de octubre, y de nuevo crece la amenaza de este cierre de gobierno. Los demócratas lo que quieren es que se incluya una extensión de la ayuda fiscal para los seguros médicos del Obamacare, que afecta a 24 millones de personas que pueden ver cómo se les duplican los costes del seguro médico si no hay esta extensión. Es algo en lo que no cede la mayoría republicana y la Casa Blanca ayer aumentó la presión sobre la oposición al decir que si hay un cierre de gobierno, muchos de los empleados federales van a perder su trabajo para siempre. Todos aquellos cuya labor no esté alineada con las prioridades de Donald Trump, sean las que sean, no está especificado cuál es. Los demócratas dicen que esto fue un chantaje con tintes mafiosos y que un juez no permitirá que esto ocurra. Pendientes de lo que suceda, Ana Nieto, gracias por esta conexión. Gracias. Hasta aquí la economía, pero tenemos más noticias sobre la región. Jenny. Esa es una mala noticia en Ecuador, Belén, donde un enfrentamiento entre reos en una cárcel de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, dejó al menos 17 muertos. Esto en medio de un repunte de la violencia carcelaria en el país. La pelea enfrentó a 2 bandas rivales, según informaron medios locales en Ecuador. La policía teme que haya más víctimas en otros pabellones. El incidente ocurre después de que el pasado lunes otra riña entre presos dejara 14 fallecidos en una cárcel de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú. Las penitenciarías ecuatorianas se convirtieron hace varios años en centros de operación de organizaciones criminales. Unos 500 reclusos han muerto en sucesos violentos desde el año 2021. Y el periodista Ramiro Carrillo nos ayuda a comprender más hasta ahora en Quito. Ramiro, muchos saludos. ¿Y por qué estamos viendo este nuevo repunte de violencia carcelaria en esta región que se supone ya está bajo fuertes medidas de seguridad? Un cordial saludo. La situación de esta nueva masacre carcelaria en el Ecuador denota que persiste el ingreso de celulares y armas a las cárceles del país, a pesar de que el bloque de seguridad, conformado por elementos policiales y de Fuerzas Armadas, tienen intervenidas los principales centros carcelarios ecuatorianos. Estos instrumentos dan la facilidad para que se cometan estas masacres, además de que en el caso concreto de Esmeraldas, el primer parte policial señala que la orden vino desde el exterior, obviamente vía celulares. Este es uno de los hechos que alertan al país. Hace 2 días hubo una masacre muy similar con 16 fallecidos en la ciudad de Machala, en la región fronteriza con Perú, en donde las situaciones fueron similares. Armas y comunicación con el exterior. Esto es por qué se produce y subsiste todavía esta posibilidad de hechos lamentables que sorprenden y angustian a toda la sociedad ecuatoriana. Ramiro, muy breve,
esta masacre da cuenta de que los planes del gobierno están fracasando. ¿Hay alguna alternativa, otro plan para enfrentar esta violencia carcelaria? Bueno, se ha reforzado con equipo y con unidades especiales el control carcelario en el país. Y el país también está a la espera de lo que acontezca con la consulta popular a mediados de noviembre, en que se conformará una asamblea constituyente por iniciativa del presidente Daniel Noboa y que contestará una de las preguntas, si es que los ecuatorianos queremos que se establezca una base militar que controle o que coadyuve a controlar el narcotráfico en el país. Hay esperanza sobre ello. Ramiro Carrillo, muchas gracias. En Quito. A las órdenes siempre. Y más noticias internacionales a continuación. En Paraguay, la policía detuvo al delincuente peruano Eric Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo. Era uno de los criminales más buscados de Perú, acusado de secuestro, extorsión y se escondía en Brasil y en Paraguay. La captura se realizó con cooperación internacional y ahora el gobierno peruano espera su extradición. Polonia ha vuelto a abrir sus fronteras con Bielorrusia tras 2 semanas de cierre debido a las maniobras militares llevadas a cabo por Minsk y Moscú. En los ejercicios militares participaron decenas de miles de soldados. El cierre de la frontera también afectó a las exportaciones chinas a la Unión Europea que llegan por tren a través de Bielorrusia. En Yemen, los rebeldes hutíes reportaron la muerte de al menos 2 civiles y decenas de heridos en los ataques israelíes contra la capital Sanaa. Israel bombardeó otro objetivo, el cuartel general del Estado Mayor hutí. Es la respuesta a un ataque con drones hutíes a un complejo turístico israelí que dejó más de 20 heridos. La justicia de Francia condenó hoy a 5 años de prisión a Nicolas Sarkozy, que es el expresidente de Francia, por el delito de asociación ilícita. De 70 años, Sarkozy fue condenado por el caso de financiación ilegal de su campaña presidencial del año 2007 con fondos del régimen libio de Muammar al-Gaddafi. Sin embargo, fue absuelto del cargo de corrupción. La sentencia se suma a otras 2 previas por corrupción, tráfico de influencias y financiación irregular de su campaña de 2012. Una de ellas ya le había costado la pérdida de la más alta distinción francesa, que es la Legión de Honor. Sarkozy se convierte de esta manera en el primer expresidente de Francia en ser llevado a prisión. Así está el mundo. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, desde Berlín. Hasta pronto.